comenzar este sermón, esta enseñanza, con una pregunta. Me gustaría que dijeran cuántas personas en este lugar han experimentado en algún momento de su vida ansiedad. Levanten su manito así, pregunta. ¿Cuántos han sentido un poco turbados, inquietos, ansiosos? Por lo que veo, pueden bajar la manito. Por lo que veo, la iglesia está llena de gente ansiosa. Y sabe que, hermano, hermana, amigo que nos acompaña en este lugar, el mundo está lleno de personas ansiosas. Si pensamos en los jóvenes, en los niños, en los estudiantes, normalmente sienten algún tipo de ansiedad, ansiosos por saber si es que sus compañeros se van a reír o no de su nuevo corte de pelo, ansiosos por querer tener buenas notas, ansiosos por esa disertación que van a tener que hacer delante de todo el curso. No solamente los jóvenes experimentan esto, los adultos a menudo estamos ansiosos por impresionar a nuestros jefes, ansiosos por la posible pérdida de algún cliente, ansiosos por terminar un informe a tiempo, ansiosos por salir de una vez por todas de esa deuda que fue tan innecesaria, ansiosos por ese extraño dolor en el pecho que estamos comenzando a sentir. El mundo está lleno de gente ansiosa y pareciera que de vez en cuando en nuestras vidas se posa una sombra, una nube oscura, pesada de la ansiedad que hace que todo parezca oscuro y que todo parezca muy difícil o imposible. Ahora, esta experiencia es tan común para todas las personas, para todos los seres humanos, que cuando se ve a alguien que vive en paz, que vive en verdadera libertad, en verdadero gozo, verdadera alegría, esa persona es extraña. Es algo raro. La experiencia de sentir ansiedad es tan común a la humanidad que cuando alguien se toca con una persona así, es como una estrella en medio de la oscuridad. Es algo extraño. En esta mañana los quiero invitar a reflexionar en un salmo que nos va a ayudar a poder combatir ciertos pensamientos que a veces se apoderan de nuestra mente y que turban nuestro corazón, que nos llenan de inquietud, nos quitan de cierta manera de cierta paz, nos llenan de ansiedad. Hoy día vamos a estar en un salmo que habla acerca de diferentes asuntos de la vida y todos esos asuntos los va a relacionar con Dios y nos va a ayudar a traer tranquilidad a esos asuntos al verlos como Dios los ve. Este salmo por sobre todo va a indicarnos y va a recordarnos que necesitamos la ayuda de Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida. Necesitamos depender de Dios y de hecho dependemos de Dios en todos los asuntos de la vida. Esta verdad que pone el salmista va a ser básica, pero es fundamental, clave para poder combatir nuestra mente, nuestro corazón que a veces se llena con pensamientos que no van acorde a lo que la palabra dice. Vamos a estar en un salmo muy conocido, muy familiar. Vamos a estar en el Salmo número 127. Salmo número 127. El título del sermón de hoy es Si Jehová no edificare la casa. Son solamente 5 versículos que componen este salmo. Yo voy a estar dando lectura al texto que vamos a estar estudiando en esta mañana. Salmo número 127 y la palabra de Dios dice así: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues que a tu amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que no su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a tener un tiempo de oración antes de continuar. Amado Padre celestial, esta hora te rogamos, Señor, que seas con nosotros, ayudándonos a poder
al leer el Salmo tengamos más presente nuestro trabajo, ¿cierto? Pero se puede extender a todas las labores de la vida. Necesitamos la ayuda de Dios en todas las labores. Eso es lo primero que expone el Salmo. Y luego viene una segunda mitad que se vuelve quizás un poco complicado relacionarlo. Y ahí lo vamos a relacionar. Y habla un poco acerca de la necesidad de ayuda de parte de Dios en la familia, especialmente en la paternidad. Necesitamos la ayuda de Dios en todas las labores, ¿sabes qué? Especialmente en la paternidad, en la familia. Y vamos a abordar este salmo de esa forma y vamos a comenzar viendo esta primera mitad, en donde la palabra de Dios nos afirma que el trabajo sin Dios, y hay una palabra que se repite ahí, es en vano. La primera parte del versículo 1, en vano trabajan. La segunda parte del versículo 1, en vano. De hecho, en el texto, en el hebreo, el versículo 2 igualmente comienza diciendo en vano. En vano es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. Entonces hay una idea que se repite ahí y es, algo es en vano si es que, y hay un condicional ahí en el versículo, si es que no está Dios, ¿cierto? Dice, si Jehová no hace esto, bueno, es en vano. Si Jehová no hace esto otro, es en vano. El salmista está repitiendo ciertas ideas. Cuando uno va a la poesía hebrea, las repeticiones son muy importantes. Ahí está la idea que quiere transmitir el salmista. Esa es la idea. Esta idea de que sin Dios hay vanidad. La ausencia de la ayuda, de la provisión, de la bendición de Dios traerá consecuencias. Y cuando uno comienza leyendo el Salmo, debiera preguntarse eso. ¿Sabes qué? Si Jehová no edificare la casa, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucedería si es que no contáramos con la ayuda de Dios en estas labores? ¿Qué tanto dependemos de Él? ¿Realmente lo necesitamos? Si Jehová no edificare la casa, bueno, la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Va a ser en vano. Va a ser inútil, va a ser algo que no tiene valor, algo que no importa, algo que no funciona, algo que no tiene relevancia. Sin la ayuda de Dios, dice el salmista, bueno, te quedas con esto. Te quedas con algo vano, con algo sin valor, ni siquiera con algo barato. Cuando a veces uno compra algo y bueno, salió más o menos, uno lo revende y lo revende muy barato. No, dice, ¿sabes qué? Esto no tiene valor. ¿Sabes qué? Perdiste todo lo que has invertido. Si es que Dios no está ahí, esto no tiene importancia, no tiene ningún tipo de peso. Y esa idea el salmista la aplica a situaciones cotidianas. De hecho, este salmo normalmente se denomina un salmo de sabiduría, un salmo que tú lo tomas y tiene principios tan claros que los puedes aplicar de inmediato a situaciones que tú y yo enfrentamos. Bueno, sin Dios, ¿qué nos queda? Vanidad, algo vano, algo sin valor, sin importancia. El salmista habla de situaciones y lo primero que habla ahí en el versículo 1 es acerca de edificar una casa sin Dios. Algunos proponen que esta edificación se está refiriendo a la edificación del templo que edificó Salomón. De hecho, probablemente en su Biblia dice cántico gradual. Eso significa que este cántico se cantaba cuando el pueblo peregrinaba a las fiestas en Jerusalén. Y dice para Salomón. Algunos proponen que esa edificación de casa es la edificación del templo. Otros proponen que esta edificación de una casa es la edificación de una casa. La edificación de un hogar. Independiente si es que es la edificación del templo o la edificación de una casa, lo cierto es que la palabra de Dios nos está mostrando aquí a Dios como un maestro constructor, como el edificador de los edificadores, como el constructor de los constructores. Eso está diciendo la palabra de Dios. Dice, ¿sabes qué? Los edificadores pueden esforzarse por lograr realizar la obra. Pueden poner energías, recursos. Esa palabra trabajo es algo forzoso, es algo arduo. Hay sudor detrás de eso. Tú puedes invertir todo eso. Incluso puedes tener las palas, puedes tener los materiales comprados, puedes tener las máquinas, puedes tenerlo todo. Pero si Dios no bendice ese trabajo, ¿sabes qué? Es en vano. Es en vano si Dios no es el constructor. Es en vano. De hecho, hay un ejemplo bastante claro en las Escrituras en relación a eso, en relación a una construcción. Esto ocurrió con los edificadores de la Torre de Babel. Ellos dijeron, vayamos y edifiquemos una ciudad y una torre. El Señor hizo que se tragaran sus palabras cuando dijo, ¿sabes qué? Descendamos y confundamos su lengua. Nosotros vemos esa historia y ahora podemos concluir si fue algo
inútil. Fue algo sin ningún tipo de valor. Realmente no valió la pena. Si Dios no está ahí, si eso no es lo que Dios quiere, ¿sabes qué? No importa. No importa cuánto te haya importado a ti, si es que era algo que a Dios no le importaba, ¿sabes qué? No tiene ningún valor. Es un trabajo en vano. Edificar una casa, construir algo, crear algo, y luego dice guardar una ciudad. Otro ejemplo de la vida cotidiana, quizás es más cotidiano para ellos, para nosotros igualmente se nos aplica. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Todo ser humano, de alguna u otra forma, quiere sentirse protegido, quiere tener algún tipo de seguridad. De hecho, en un comienzo les pregunté cuántos se habían sentido ansiosos. Probablemente una de las causas en algún momento de su vida de esa ansiedad haya sido el miedo a sufrir algún daño, o a que algún familiar, no sé, que viajó, que está lejos, que está en una situación en específica, esté en peligro. Y eso nos pone inquietos. Bueno, aquí está hablando acerca de protección, acerca de seguridad. Y piensa un momento en los tiempos del rey David, en los tiempos de Salomón, en los tiempos del antiguo Israel, cuán importante era esto. Quizás nosotros no estamos aquí, ¿verdad?, en peligro de entrar en una guerra, pero esos eran tiempos movidos. Eran tiempos de donde las guerras eran bastante comunes. Y una estrategia bastante básica para defender una ciudad que era levantarle muros altos y vigilarlos. Tener personas que pudieran estar mirando si es que el enemigo se acercaba. Y en tiempos de incertidumbre política, una ciudad gastaba muchos recursos, muchas energías para poder vigilar esos muros. Entonces el salmista, muy familiarizado con esta idea y con la angustia que siente un pueblo nervioso, donde probablemente su seguridad, su vida puede correr peligro, bueno, los anima con esta afirmación de que, ¿sabes qué? Si es que Dios guarda la ciudad, bueno, la ciudad está protegida. La primera parte nos mostraba a Dios como el constructor de los constructores. Aquí nos muestra a Dios como el verdadero protector. ¿Sabes que al final del día es Él? Es Él quien se encarga de protegernos. Y el salmista expone esta idea y de cierta manera en la forma que lo escribe, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda, hay de cierta manera una reprensión al esfuerzo humano, al mero esfuerzo humano por proteger una ciudad. Nuevamente, nos sirve si es que Dios, en ese plan de protección, en ese plan de seguridad, si es que Dios no está en esos planes. Es vano. No sirve si la confianza está en la cantidad de lanzas, en la cantidad de hombres, en el alto de los muros. No sirve, dice. Eso no tiene valor si es que no está acompañado de un descanso, de una confianza en el Señor. De hecho, al leer esto, si Jehová no guarda una ciudad, en vano vela la guardia, podemos pensar de que aquella ciudad, la ciudad más fortificada que existe, la ciudad más segura que existe, la ciudad que es imposible, ¿verdad?, tomar por ningún enemigo, esa ciudad, si no tenía a Dios, debería estar temblando de terror como el pueblito más desprovisto que existía. Porque en verdad era Jehová quien se encarga de protegerla. Esto va muy en línea con lo que dice el Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y en aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos en memoria. ¿Sabes que mucha gente confía en, no sé, en qué tan alta pudo tener la reja de su casa? En estos tiempos turbulentos, en estos tiempos, ¿verdad?, donde hay tanta inseguridad, ¿sabes qué? Puedes poner tu confianza en todo eso. Pero al final del día, si es que Dios no nos protege, estamos desprovistos. Al final del día, nuestra confianza está en Él, que Él nos guarda. Si Dios no está con nosotros, si Dios no nos ayuda, si Dios no nos ayuda en lo que emprendemos, ¿sabes qué? Lo que realizamos, lo realizamos en vano. Es bastante categórica la expresión que expone el salmista acá, y el versículo 2 refuerza esa idea y de cierta manera la transmite a las labores, al trabajo, a lo que haces a diario.
Si queremos dejar de hacer las cosas en vano, bueno, tienes que dejar de pensar de que tu esfuerzo es suficiente. Tienes que dejar de descansar, de confiar en lo que has logrado hacer. El versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Yo leía este texto y me llamaba mucho la atención. Yo pensaba, ¿sabes qué? Es como si el salmista viviera en Santiago. Porque en Santiago pasa algo, una ciudad grande, una ciudad en donde todos andamos corriendo, en donde probablemente vivimos no tan cerca de nuestros trabajos, todo nos queda un poco lejos, las distancias son largas y las personas a menudo tienen que levantarse muy temprano para ir a sus labores y regresan bastante tarde. Aunque salgan temprano de sus trabajos, terminan regresando tarde a sus hogares porque no viven muy cerca. Y así es la vida en Santiago normalmente a menudo. Estoy generalizando. Entonces aquí dice, bueno, ¿sabes qué? Es en vano si es que te levantas de madrugada y vas tarde a reposar y que comas y que termines comiendo pan de dolores. El salmista y el Señor nos está hablando aquí a nosotros. Y a cómo nosotros vemos el trabajo, cómo nosotros abordamos nuestras labores diarias. Y lo que dice ahí es, ¿sabes qué? Podemos esforzarnos mucho al trabajar. Podemos levantarnos más tempranos que todos, podemos hacer horas extras, irnos de los últimos, llevarnos el trabajo para la casa, podemos hacer todo eso, pero eso será en vano si no lo estamos haciendo en dependencia a Dios. Y de hecho el salmista dice que incluso luego de todo ese esfuerzo que has invertido, eso sí, va a tener un fruto, pero ese fruto ni siquiera va a ser algo agradable. La palabra de Dios habla acerca de pan de dolores. Pan de dolores. De repente vale la pena cuando uno sabe que se esfuerza, como se dice, se saca la mugre, ¿verdad? Y después hay una cierta satisfacción. El salmista aquí dice, ¿sabes qué? Si es que no estás dependiendo de Dios en ese esfuerzo, el fruto no va a ser agradable. Va a ser un pan de dolores, un fruto amargo. La palabra habla aquí de comer pan de dolores. Es la misma palabra que se habla acerca de la maldición que cae en Génesis 3 por la desobediencia del hombre, específicamente hacia la mujer, esos dolores de parto. Un pan con sufrimiento, un pan sin descanso, un pan quizás poco disfrutable. Sí, va a haber pan. Y hay mucha gente que no depende de Dios, que no confía en Dios y se esfuerza más que todos y tiene millones de panes. ¿Sabes qué dice acá? Puede ser mucho pan, pero si ese pan no viene acompañado con fe, con un agradecimiento hacia Dios, va a ser un pan de dolores. Al final del día será eso. Un pan con inquietud, con ansiedad, un pan que en verdad no vale la pena comer. Este salmo recuerda, y esta frase hablando acerca del pan, recuerda las palabras de Jesús. Cuando dijo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ese afán, esa ansiedad, esa inquietud. Esa falta de confianza en la provisión, en la soberanía de Dios. Ahora, quizás aquí hay que hacer un comentario importante, una aclaración importante, es que la palabra de Dios en ningún sentido aquí está incentivando la pereza. Podría ser una conclusión lógica, leer esto y decir, bueno, ya está. ¿Sabes qué? Si Jehová es el gran constructor, si Jehová es el gran protector, bueno, no hay nada que hacer. ¿Qué estoy haciendo acá? Me voy a mi casa, me quedo ahí, descanso todo el día. No es necesario hacer ningún tipo de labor. ¿Para qué me voy a levantar temprano? ¿Para qué me voy a ir tarde del trabajo? Si es que Jehová hace todo. Hemos visto y estamos viendo que la idea central del Salmo no está hablando acerca de eso, no está incentivando la pereza. De hecho, en ninguna parte dice que el edificador tiene que cesar de trabajar. Ni siquiera sugiere que las personas que están ahí guardando los muros deben descuidar su deber. No. En ningún momento dice que los hombres deben mostrar confianza en Dios haciendo nada. No. Nuestro hermano César oraba hace un momento y hablaba acerca del trabajo. El trabajo no como una maldición. Lo invito a revisar el relato de la creación, Génesis 1, 2 y 3, y a poner atención cuál fue la maldición.
¿Cuál fue la consecuencia de la caída en relación al trabajo? No fue la creación del trabajo. Entonces no está incentivando la pereza, no condena el trabajo. De hecho, el problema no es el trabajo, sino que el problema es un tipo de trabajo en específico, un trabajo lleno de afán, un trabajo lleno de inquietud, un trabajo sin confianza en el Señor. Debes trabajar, debes hacerlo. Debemos edificar la casa, debemos velar, debemos hacer todo eso llenos de confianza en Dios, rogando porque Dios bendiga lo que estamos haciendo, porque cuando el Señor construye, los trabajadores no dejan su trabajo. Cuando el Señor construye, los constructores no abandonan sus herramientas, los vigilantes no abandonan sus puestos. Es interesante aquí esa relación. ¿Sabes qué? Trabaja, construye, edifica, guarda la ciudad. Pero al final del día, si haces eso sin Dios, es en vano. Es Dios, eres tú. Pero al final del día es Él. Él es la clave. Puedes hacerlo solo, es en vano. Si lo haces con Dios, bueno, es Dios finalmente el que lo ha llevado a cabo. El esfuerzo humano es insuficiente, necesitamos a Dios. Incluso el versículo 2 termina quizás humillándonos un poco. Y ¿sabes qué? Necesitamos a Dios, sí, si es que edificas una casa, si es que hay que proteger una ciudad, en cualquier labor, en el trabajo, incluso en una tarea tan básica como dormir. Eso dice ahí al final del versículo 2. Dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Otras traducciones, la Biblia de las Américas dice, pues que a su amado dará Dios el dormir. No, porque Dios da descanso a sus amados. No sé si ven que el Salmo está indicando que, ¿sabes qué? Dios es soberano, ¿cierto? Sí, dependemos completamente de Dios al trabajar, al guardar una ciudad, al hacer todo, incluso al descansar. El hecho de que tú puedas descansar, eso es una bendición de Dios. Eso es obrado de Dios, por Dios. El trabajo humano bajo el sol se vuelve desesperanzador cuando no depende de Dios, cuando Dios no es el constructor, cuando Dios no es el protector. Y no solo eso, sino que quiero que pongan atención a la palabra que ocupa aquí en el versículo 2. Habla acerca de amor. ¿Sabes que Dios es un Dios amante? Un Dios que ama. Eso dice. ¿Sabes que a quienes Dios ama, Dios en su misericordia les concede verdadero descanso, verdadera quietud? Es inútil estar afanados en tus esfuerzos mientras otros, a quienes Dios ama, están confiando y están descansando en este glorioso Dios. Un pastor una vez se preguntaba, y es una buena pregunta, ¿por qué Dios decidió que los seres humanos tengamos que dormir? Piensa un momento. ¿Por qué Dios nos creó de esa forma? Porque podría haberlo hecho de otra forma. ¿Cierto? Que nuestras energías que nuestro cuerpo no necesitara ese descanso y que pudiéramos funcionar 24/7 sin ningún problema. ¿Por qué Dios decidió que los seres humanos tengamos que dormir? ¿Por qué no nos hizo sin esa necesidad? De hecho, es sabido que el ser humano duerme aproximadamente 1/3 de su vida. Si llegamos a vivir 75 años, significa que 25 años de tu vida los has dormido. Es harto. ¿Por qué? Porque este pastor pensaba en eso y pensando en esto, él proponía algo que es bastante interesante. Él proponía que el dormir nos recuerda algo muy importante. Entre otras cosas, no necesariamente es lo único, pero el dormir nos recuerda algo muy importante. El dormir nos recuerda que no somos dioses. ¿Sabes que puedes creer que tienes todo controlado en tu vida? Puedes creer que tienes todo planificado y que tus planes son buenos y que tus sueños son los mejores, que el estilo de vida que decidiste llevar es el correcto. Puedes sentir que tienes el control, pero ¿sabes qué? Creas o no en Dios, algo sucede cuando llega la noche.
Algo sucede cuando llega la noche. A la persona que tiene menos poder en este mundo y a esa persona rica que prácticamente maneja una nación, algo sucede cuando llega la noche, cuando el sol se esconde y nos vamos a la cama. Suceden dos cosas al menos. Una de ellas es que nos ponemos ahí y no tenemos un botón que apretamos para poder dormirnos de inmediato. Nosotros nos ponemos, ¿cierto?, en como una disposición a dormir, intentamos relajarnos, pero no decidimos exactamente cuándo nos ponemos a dormir verdaderamente. No está en tu control. Y de hecho para algunos eso es un gran problema. No está en nuestro control. Y aún más, cuando logramos dormirnos, ¿sabes qué? Quedamos, y todos los seres humanos quedan recostados en una cama completamente indefensos, sin tener el control de nada. Todos por igual. Probablemente la mitad del mundo está así ahora. Todo ser humano queda de esa forma cuando duerme, sin el control de nada. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros dormimos, hay alguien que nunca duerme. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. El sueño es un recordatorio que, ¿sabes qué? Dependemos de aquel que nunca duerme. Yo no soy Dios. Yo dependo de Él. Y cuando despertamos, debiéramos vivir a la altura de ese recordatorio. Debiéramos vivir con esa confianza. Y eso es lo que nos recuerda aquí el Salmo 127. Es Dios quien da ese descanso, no solamente el dormir, sino que la verdadera quietud. Es muy interesante ver cómo los psicólogos hoy en día, cuando a alguien se les presenta con algún trastorno de ansiedad, como se le llama, una de las recomendaciones básicas que se da, y usted lo puede buscar, es que tenga una buena rutina de sueño. Y aquí la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Para aquellos corazones turbados que están esforzándose y están comiendo pan de dolores, deben rogar por el descanso de Dios. Y ¿sabes qué? Ese descanso no viene solamente por esforzarte por descansar, sino que el verdadero descanso va a venir de parte de Dios. Porque es Dios quien da el verdadero descanso. La Biblia nos dice eso. La Biblia nos dice que es Dios quien da descanso a sus amados. Necesitamos a nuestro ayudador, necesitamos al verdadero edificador de nuestras vidas, necesitamos confiar en Dios, necesitamos confiar en Él. Antes de pasar a la segunda mitad de este salmo, quiero que pienses en algo. Si lo piensas bien, y así como el texto nos lo propone con este condicional, si es que Dios no hace algo, es en vano. Si lo piensas, sabes que tiene todo el sentido del mundo que una persona que lleva adelante sus labores con esfuerzo, sin Dios, esté ansiosa. Piénsalo bien. Si es que una persona que lleva adelante sus labores y pone todos sus esfuerzos por llevarlos a cabo, pero ella no confía en Dios y no tiene a Dios, tiene todo el sentido, la conclusión lógica debiera ser que esa persona pudiera estar ansiosa, inquieta, con temor, con miedo, con una preocupación excesiva por lo que va a suceder, por los resultados, por aquel evento, por aquella actividad que se aproximan. Es completamente esperable que una persona sin Dios haga planes y tenga ansiedad porque no tiene ninguna certeza de que está en el lugar correcto haciendo lo que es correcto. No lo sabe. Esa persona está construyendo todo en la arena. Un lugar inseguro donde todo se puede derrumbar. ¿Cómo no tener ansiedad allí? ¿Cómo no sentir inquietud, temor, miedo? Dios no nos creó para eso. De hecho, cuando revisamos nuevamente el relato de Génesis y vemos cuando el hombre cae, una de las cosas que se introdujo fue el miedo. Tuve miedo y me escondí. Dios no nos creó para vivir de esa manera. Y eso es lo que Cristo viene a restaurar. Dios nos creó para vivir para Él, para vivir confiando en Él. Y de esa manera puede que no ganes muchos panes, pero tendrás reposo. Tendrás quietud
al ser amado por Dios y eso es suficiente. ¿Podría haber algo mejor? ¿Podría haber algo mejor que tranquilidad en la tormenta? ¿Podría haber algo mejor que quietud cuando se acerca la catástrofe, cuando se acerca la muerte? ¿Podría haber algo mejor que eso? El salmista ha hablado acerca de depender de Dios y cómo es que necesitamos la ayuda de Dios en cada una de las labores que podamos llevar a cabo en nuestra vida. Y ahora va a comenzar a hablar acerca de los hijos. Va a hablar acerca de la dependencia que tenemos que tener con Dios en la familia, especialmente en la paternidad. Necesitamos de su ayuda. Ahora cuando llegamos al versículo 3, aquí viene quizás el desafío, la relación no es tan directa quizás. Y leemos el versículo 3 y decimos, aquí estaba ese versículo. Ese versículo que enviamos cuando nos enteramos, ¿verdad? Que alguien está esperando un bebé. Salmo 127, versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El salmista está hablando acerca de la necesidad de la ayuda de Dios y ahora lo aplica a un tema en específico y dice, ¿sabes qué? Dependemos completamente de Dios al tener hijos. Esa es la relación. Dependemos completamente de Dios al tener hijos. Con el avance de la tecnología y con nuestros corazones humanos que nos encanta tener el control, pareciera que cada vez más decidimos nosotros cuándo tener un hijo o no. Y de hecho, algunos están decidiendo de qué color, el color de pelo, el color de ojos que quieren que tenga ese hijo. Pero ¿sabes qué? Eso es un engaño. Aquí la palabra de Dios nos recuerda que, ¿sabes qué? No es así. Al final del día dependemos de Dios en esa labor específica. Y es por eso que dice el salmista, he aquí herencia. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová. La Biblia de las Américas lo traduce como un don. Un don del Señor son los hijos. Son la porción, la herencia de Dios. Es algo que le pertenece a Él y que nos ha entregado. Eso es. Esos son los hijos. Son una bendición de parte de Dios. Y es Él quien los da. De hecho, nuevamente, la Biblia es bastante enfática en afirmar que es Dios quien hace que se abra la matriz. Sin Él es imposible el milagro de la vida. Ese es nuestro Dios. Él es absolutamente soberano en cada uno de los embarazos que ocurren o que dejan de ocurrir. Dependemos de Él. Ya sea que una mujer tenga un hijo o 7 hijos, Dios ha sido soberano en cada uno de esos nacimientos. No hay un error. ¿Sabes qué fue un error que hayas tenido tantos hijos? No. Dios los ha dado. Eso dice la palabra de Dios acá. Son una bendición. Y de hecho, aún más, en la segunda parte de ese versículo dice que son una cosa de estima el fruto del vientre. Es algo valioso. Tiene la idea de un premio o de una recompensa. Algo de valor, una bendición. Eso es una bendición. Y no son valiosos porque son tus hijos. Los hijos no son valiosos porque lleven nuestro material genético. No son valiosos porque logramos dejar un legado y nos van a recordar. Los hijos no son valiosos porque nos puedan hacer sentir realizados, orgullosos. No son valiosos porque son un logro nuestro. ¿Por qué son valiosos? Porque son dados por Dios. Al igual que aquella casa, al igual que aquella ciudad protegida, el valor de aquello es que son bendiciones de Dios. Y es en eso que nos gozamos, nos alegramos y bendecimos al Señor por eso, por esos dones. Ahora, en el versículo 4 y 5 el salmista se extiende un poco más al hablar de por qué estos hijos son una bendición, en qué sentido son una recompensa, en qué sentido bendecirán nuestras vidas. Versículo 4 y 5 dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos
en la puerta. Aquí el salmista ocupa una metáfora, ¿verdad? Una metáfora tomando nuevamente algo tan común como las guerras, una metáfora de la guerra al comparar a los hijos tenidos en la juventud con flechas. Y así como las flechas logran proteger al guerrero, el hombre piadoso, al hombre bienaventurado, no debe tener temor. Debe estar dichoso por tener aquella bendición de estas flechas. Los niños nacidos cuando sus padres son pequeños, de cierta manera van a ser de bendición porque hay cierta seguridad de protección para el futuro. Es por eso que habla acerca de los hijos nacidos cuando uno es joven. Cuando pasan los años, esos hijos crezcan, probablemente podrás recibir la ayuda, la protección. Ahora, nuevamente, al final del día, ¿quién se encarga de proteger la ciudad? Es Dios. En este caso, ¿quién se encarga de que tú puedas llegar a una edad avanzada, ¿verdad? Y que no seas como abandonado por la sociedad? ¿Sabes qué? Es Dios. Y confiamos en eso. Confiamos en Él. El versículo 5 dice, ocupa una palabra bien especial y es bienaventurado. Bendecido, dichoso. Los padres que tienen hijos, y aquí no solamente dice que tienen hijos, sino que tienen muchos hijos. El guerrero que tiene su aljaba llena de flechas es bienaventurado, debiera estar feliz, dichoso. Es un hombre bendecido, porque los niños, los hijos, son una fuente de bendición, de alegría para nuestras vidas. Son un regalo de Dios. Ustedes durante esta predicación han estado escuchando quizás algunas vocecitas por allá atrás. ¿Sabes qué? Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de ellos. Son una bendición. ¿Sabes qué? Si es que hay más vocecitas en esta iglesia sonando, somos más bendecidos. Eso dice la palabra de Dios acá. Somos más bendecidos. Son dones de parte de Dios. Y eso es lo que debemos reconocer nosotros. Y debemos confiar en eso. Que no hay un error. Ya sea que sean dados o no sean dados, eso lo decide Dios. Eso es un pensamiento que va en contra de la cultura. Hoy en día, con demasiada frecuencia, los hijos, los niños, son vistos como una carga financiera, una carga emocional, una carga psicológica, un obstáculo para el desarrollo personal, para cumplir los sueños, una limitante para la libertad. No, a mí no me gustan los niños. Aléjenlos de mí. Piensa un momento. ¿Cuáles son las típicas frases que les decimos a aquella madre que va a tener por primera vez un hijo? Además de alegrarnos, porque normalmente nos alegramos, ¿cierto? Nos alegramos, pero piensa un momento las frases que más se repiten. Yo fui padre hace poco y las tengo frescas. Y lamentablemente yo también las he dicho. Decimos, aprovechen de dormir hasta tarde. Aprovechen de salir. Aprovechen de viajar. ¿Sabes qué? Probablemente no son malos consejos, pero quizás nos dan una impresión correcta. Pareciera que una catástrofe se aproxima. Junta agua. Carga las pilas de la linterna. ¿Qué es lo que pensamos cuando vemos a alguien que dice querer tener muchos hijos? Yo quiero tener 6 hijos. La palabra de Dios dice que los hijos no son una maldición. A menudo quizás damos la impresión incorrecta, pero Dios dice que son una bendición. La Biblia dice que son una bendición, una recompensa, y que aquel hombre que tiene muchos hijos es un hombre bendecido por Dios, un hombre dichoso. Tener hijos es una bendición, tener muchos hijos es mucha bendición. Ahora, la Biblia no indica cuántos hijos debes tener. Y de hecho, Dios en su soberanía, algunas parejas no les ha permitido tener hijos, y esos son propósitos de parte de Dios. Entonces, ya sea que ocurra eso o que la pareja decida tener un hijo,
o 7 hijos, eso está bien. Es una bendición. Siempre que entendamos el significado de qué son estas criaturas. ¿Sabes qué? He decidido tener un hijo, pero entiendo que son una bendición. ¿Qué puede ser más importante? ¿Qué puede ser más importante que recibir un extraño en tu casa durante 18 años, alimentarlo, tenerlo día y noche contigo y tener la posibilidad a diario de mostrarle a Jesús? Eso es una bendición maravillosa. ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿Qué puede ser más grande que eso? Ahora, la palabra de Dios habla que vivimos en un mundo caído. Y aquí nos está diciendo que, ¿sabes qué? No va a haber cansancio. No va a haber noches en donde no vas a dormir. No habla acerca de eso. Pero Cristo dice, ¿sabes qué? Vengan a mí los que están cansados, los que están cargados, y yo los voy a hacer descansar. Hay un yugo. Pero ¿sabes qué? Ese yugo se vuelve ligero con Cristo. Hay un trabajo, hay un esfuerzo. Pero ¿sabes qué? No hay nada más grande que esto, que vivir confiando en Dios y hablar y decir y definir las cosas como Dios las define. Cuando interpretamos el mundo como Dios quiere que lo interpretemos, los hijos son considerados no como un estorbo, sino como una heredad, como una recompensa. Ya estamos terminando, hermanos. Es interesante y les invito a hacer este ejercicio, leer el Salmo 126, el Salmo 127 y terminar leyendo el Salmo 128. Estos salmos se cantaban, uno tras otro. Y el Salmo 126, el salmista clama pidiendo la bendición de parte de Dios. Y uno cuando llega al Salmo 27, uno se da cuenta que la bendición y la ayuda de parte de Dios no viene necesariamente y no radica en tu mérito y en tu esfuerzo, sino en la confianza en Dios. El hombre termina siendo bendecido porque ha confiado en Dios. El Salmo 128 alaba al Señor por esa bienaventuranza, por esa bendición. Te invito, hermano, a seguir reflexionando en estas verdades, a seguir confiando en que necesitamos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Imagínate cuántas cosas, cuántas labores nosotros llevamos a cabo a diario, cuántos planes, cuántos objetivos queremos alcanzar. Hay muchas áreas de ansiedad potencial si lo comenzamos a pensar. Necesitamos confiar en Dios y afirmar que sin Él, sabes que no podemos hacer nada. Dios nos ha creado para vivir de esta manera. Y amigo, si es que hoy día llegaste a este lugar aún resistiéndote a creer en esto, si aún sigues esforzándote por vivir la vida a tu manera, intentando edificar tu casa, proteger tu ciudad, formar una familia a tu manera, te invito a volverte a Dios. Te invito a venir delante de Dios pidiendo perdón por vivir en rebelión contra Él. Y te invito a creer en Jesús, en que Él llevó el castigo por tu rebelión y que por medio de Él puedes entrar a la presencia de Dios. Puedes ser amado por Dios y puedes encontrar descanso, verdadero descanso para tu alma. Hermanos, vivamos confiando y descansando que necesitamos la ayuda de Dios en todo lo que hagamos. Te invito a seguir trabajando duro. Como decía el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Yo trabajé más duro que todos. Pero al final del día, ¿sabes qué? Si la gracia de Dios no hubiese estado conmigo, no valía de nada. No soy yo, sino que es la gracia de Dios que está conmigo. Vamos a terminar en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos conocerte. Porque podemos conocerte a ti y podemos saber que tú eres un Dios, Señor, que edifica, un Dios que protege, un Dios que ama, un Dios que bendice. Te damos gracias, Señor amado, porque las bendiciones del Salmo 127 han sido compradas por la sangre preciosa de nuestro Salvador. Y sin Él, estas no podrían ser realidades en nuestras vidas. Padre amado, ayúdanos, Señor, a seguir confiando en esto, a seguir confiando en Cristo, a seguir confiando en la cruz y a vivir a la altura de estas verdades.
vivir confiando en quién eres tú, Señor amado. Señor, líbranos de hacer las cosas en vano. Ayúdanos a depender de ti en cada una de las labores en nuestro día a día. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.